Fundado a finales del siglo XIII en el noreste de Anatolia, el Imperio Otomano ha irradiado su poder y sus legendarias instituciones por casi toda la orilla del Mediterráneo. Aún hoy los vestigios de esta época gloriosa nos recuerdan a la grandeza y la opulencia que tanto caracterizaban a este antiguo imperio musulmán, pero también revelan la increíble megalomanía y excentricidad de estos sultanes otomanes que finalmente llevaron este gran imperio a su pérdida. Gastos gigantescos y excesos de todo tipo. Estos poderosos hombres también eran conocidos por promover la esclavitud erótica de las mujeres blancas, manteniéndolas en grandes harenes de los que estaban condenadas a no salir nunca. Estas pobres criaturas eran literalmente vendidas en los mercados, como si no fueran más que bolsas de mercancías expuestas al sol. Vamos a hacerles descubrir esta parte oscura de la historia en la que la gente podría permitirse comprar o vender seres humanos independientemente de su raza o color, simplemente por el afán de lucro y la codicia. Empecemos. La esclavitud de los seres humanos es una de las faltas que han empeñado la historia de la humanidad y las civilizaciones que han establecido a lo largo de los tiempos. Pero por muy innoble que sea, el tráfico de personas ha sido durante mucho tiempo un negocio muy jugoso y lucrativo que ha contribuido al enriquecimiento desmedido de muchos comerciantes sin escrúpulos. Mercados enteros se dedicaban a esta ignominiosa actividad donde los comerciantes pujaban por seres humanos como si fueran ganado. Los pobres esclavos eran expuestos al aire, a menudo bajo un sol abrasador, y el regateo podía comenzar. Los esclavos africanos solían reservarse para el trabajo en el campo, ya que sus capacidades físicas y su robustez les permitían soportar el duro trabajo que allí los esperaba. Casi todos habían sido capturados durante las incursiones en sus aldeas y tribus y no conocían absolutamente nada del ancho del mundo. Sin embargo, se embarcarían en un viaje oceánico que duraría meses y que los llevaría a decenas de miles de lugares desde su África natal hasta las salvajes y lejanas Américas. La trata de esclavos deportó a millones de africanos pobres a Brasil, a las Indias Occidentales, pero también a Norteamérica, donde los estados esclavistas tenían sus propios mercados de esclavos. Los estados del sur eran grandes proveedores de esclavos, ya que su economía se basaba esencialmente en el algodón y otros productos agrícolas, por lo que podían utilizar a sus esclavos para cultivar sus tierras y cosechar. A diferencia de los estados del norte, que se habían volcado en la industria y por tanto tenían una mayor necesidad de técnicos y trabajadores fabriles, por lo que acabaron aboliendo la esclavitud en sus respectivos territorios. En cualquier caso, fueron los propietarios a las plantaciones de algodón los que más ganaron con el comercio de esclavos, y es interesante observar que la mayoría de ellos eran europeos blancos como la nieve, literalmente, pero ciertamente no en sentido figurado. Dicho esto, la esclavitud no se limitaba solo a negros, ya que este vil comercio abarcaba casi todas las razas y colores, por supuesto en diferentes proporciones, e incluso la edad no era importante a los ojos codiciosos de los traficantes de esclavos, ya que podían encontrar fácilmente niños esclavos que eran arrancados sin piedad de sus madres para venderlos al mejor postor. En el caso de los esclavos blancos, el asunto era completamente diferente. Los traficantes de esclavos descubrieron que las jóvenes blancas solían despertar un fuerte deseo en los corazones de sus clientes ricos, que podían entonces gastar a manos llenas y pagar mucho dinero para adquirirlas. Las ofertas subían aún más cuando las muchachas apenas salían de la adolescencia y aún conservaban la belleza y la pureza de su juventud, y como sus dueños las consideran como bienes de lujo o como verdaderos objetos de valor, estas jóvenes eran tratadas mucho mejor que el resto de los esclavos. Así, mientras las esclavas de piel negra iban vestidas con harapos y eran expuestas con cadenas en el suelo, las blancas estaban mucho mejor. Estaban bien vestidas y perfumadas y, por supuesto, estaban protegidas de las inclemencias del clima y de las manos errantes por paraguas y guardias que las rodeaban con pistolas en mano. La mayoría de estas mujeres habrían sido capturadas y llevadas allí por los terribles piratas bárbaros que sembraron el terror en el mar Mediterráneo durante los siglos XVI y XVII. Estos sanguinarios corsarios solían realizar incursiones por tierra y mar, atacando todo pueblo o barco con bandera cristiana y llevándose como botín a las mujeres más jóvenes y bellas. Estas mujeres acababan en los mercados de esclavos de Ángel o Túnez y probablemente eran compradas por emisarios y comerciantes otomanos. En aquella época, el Imperio Otomano estaba prácticamente en su apogeo, controlando gran parte del sureste de Europa, Europa Central, Asia Occidental, el Cáucaso y el norte de África. Los corsarios bárbaros procedentes del Gran Magreb, que consideraban por tanto vasallos del Imperio Otomano, y era en efecto bajo su bendición que podían atacar a los barcos europeos y cristianos. Fortalecidos por esta formidable protección, estos corsarios no dudaron en impulsar sus incursiones hacia el interior, ya que las costas estaban abandonadas por sus ocupantes desde hacía mucho tiempo. Envalentonados por sus sucesivas victorias, los piratas bárbaros llevaron sus incursiones relámpago casi hasta la costa de Islandia y Gran Bretaña. Por supuesto, el objetivo principal de estas incursiones
incursiones era capturar esclavos cristianos para alimentar el comercio otomano, aunque algunos esclavos eran llevados al norte de África para servir a los árabes. Este comercio de esclavos de Berbería estuvo detrás de un verdadero holocausto que afectó a cientos de miles de europeos que fueron capturados y vendidos en los mercados del norte de África y del resto del Imperio Otomano. Algunos de ellos acabaron su vida como sirvientes de las familias de los notables, mientras que otros fueron a engrosar los harenes de los pachas y los sultanes otomanos. De hecho, las mujeres más bellas se reservaban para llenar los numerosos serrallos de los dignatarios del régimen otomano, y aquellas que poseían los más bellos bienes femeninos y que tenían el más noble linaje familiar eran enviadas directamente al propio sultán y eran inmediatamente encerradas en su harén personal bajo la estrecha vigilancia de eunucos vigilantes y fieles. Estas sublimes mujeres blancas tendrían entonces que pasar su vida enclaustradas en un palacio sin poder salir nunca de él, y a ningún mortal se le permitía verlas o hablar con ellas, excepto al sultán y a sus eunucos. Tendrían que pasar la mayor parte de su vida satisfaciendo los deseos libidinosos del sultán y ser lo más dóciles y gentiles posibles para esperar convertirse en su favorita, porque dentro del harén existía una jerarquía que dependía únicamente de los favores del sultán, y la mujer favorita de este era casi la jefa de todas las demás mujeres del serrallo. Era la que siempre tenía la última palabra y la mayor influencia, y cuanto más cerca estaba del sultán, más autoridad podía tener. La sorprendente historia de las diferentes dinastías otomanas nos ha enseñado que algunas de las concubinas del sultán tenían incluso derecho a dar a luz al heredero del imperio. Aunque técnicamente seguían siendo esclavas por derecho propio, estas mujeres que se convertían en madres del sultán adquirían un poder casi absoluto dentro del imperio otomano y recibían el título de sultana válida, que les otorgaba una inmensa autoridad que superaba con creces la de los visires u otros pachas. Así, para reclamar este título, las jóvenes esclavas del harén llegaban a veces a matarse entre ellas, pudiendo ser separadas únicamente por los eunucos, que se veían obligados a intervenir antes de que degenerara una masacre. Y este tipo de escenas eran habituales en la mayoría de los harenes y seraglios de los sultanes. Pero la esclavitud de los blancos en el Imperio Otomano no solo afectaba a las mujeres cristianas destinadas a los harenes y a la explotación sexual. Hay que saber que el Estado otomano tenía prácticas curiosas, una en particular, la defchirme, que significa literalmente recogida o cosecha, y que consistía en arrebatar a sus familias niños cristianos de corta edad de los Balcanes y de la Anatolia. Estos jóvenes eran convertidos al Islam y entrenados para convertirse en futuros soldados del poderoso ejército otomano, pero no en soldados cualquiera. Fueron enrolados en los genízaros, una unidad de élite que se había convertido en casi legendaria por sus logros en los campos de batalla, especialmente durante las invasiones otomanas de Europa. Muchos de estos jóvenes llegaron a ser soldados de muy alto rango en el mando militar de las fuerzas otomanas, y algunos de ellos incluso tuvieron la oportunidad de luchar en batallas decisivas. Otra característica sorprendente del sistema esclavista otomano era que los esclavos, tras ser liberados, podían ocupar puestos en la primera línea de la política otomana. Así, en su apogeo territorial y militar, la mayoría de los funcionarios del gobierno otomano eran antiguos esclavos liberados. Estos antiguos esclavos eran inmensamente ricos y poseían docenas e incluso cientos de esclavos. El colmo de la ironía. Los esclavos de origen africano, llamados sanks, tenían un estatus generalmente inferior al de los esclavos europeos y caucásicos, estos últimos procedentes en su mayoría de la región de los Grandes Lagos de África y de África Central. Eran empleados por el ejército como soldados esclavos o al servicio personal de algún personaje notable de la ciudad. No obstante, algunos de ellos consiguieron ser liberados y ascender en la sociedad otomana, llegando incluso a ocupar puestos de gran responsabilidad dentro del imperio. Incluso hoy en día, decenas de miles de afroturcos, descendientes directos de estos esclavos Sanj del Imperio Otomano, viven en la actualidad en Turquía e incluso tienen una organización cultural que los representa. Por tanto, la esclavitud entre los otomanos estaba bastante diluida en el sentido de que los esclavos eran, en definitiva, bastante bien tratados en comparación con otros rincones del planeta, como ocurría, por ejemplo, en América. Los pobres esclavos negros que se encontraban en América sufrían un trato especialmente degradante e inhumano, y tenían que trabajar durante horas cosechando algodón o caña de azúcar bajo un sol abrasador y los latigazos de los capataces de las plantaciones. La condición de estos desafortunados esclavos era, por tanto, extremadamente más preocupante que la de los sanks vendidos a los otomanos, a los que se trataba mucho mejor. Estaba estrictamente prohibido hacer daño a los esclavos y, por el contrario, debían cuidarlos bien y asegurarse de que nunca les faltara nada. Por desgracia, los propietarios de las plantaciones de algodón y caña de azúcar en América no eran tan escrupulosos. Por ello, los pobres esclavos que caían en sus manos
humanos estaban condenados a vivir un auténtico calvario durante toda su existencia. Tenían que sobrevivir a un viaje a través del océano Atlántico que podía durar más de 2 meses y en el que se hacían por centenares en las bodegas del barco. Estos pobres desgraciados sufrían las intolerables condiciones causadas por la humedad y la pobredumbre que reinaban en este espacio confinado. Una gran mayoría de ellos acabaría enfermando y muchos de ellos morirían antes de llegar a su destino final. Y para los que tuvieron la suerte de sobrevivir al viaje infernal, su destino no fue más feliz que el de sus compañeros arrojados al mar. No se les perdonaba ningún castigo por muy degradante o cruel que fuera, y sus despreciables propietarios tenían literalmente el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos. En la mayoría de los estados del sur de América, los esclavos eran considerados en efecto como una mercancía inerte que pertenecía a su dueño, quien por tanto podía disponer de ellos como le pareciese. Te ahorraremos los sórdidos detalles de las sesiones de tortura y flagelación a las que eran sometidas estas pobres criaturas, porque seguramente te provocarán pesadillas por la noche. Sin embargo, este periodo en el que la esclavitud era habitual es probablemente una de las peores páginas de la historia de la humanidad. Millones de personas sufrieron física y psicológicamente con el único fin de enriquecer a una pequeña minoría que ostentaba el poder. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de esta oscura época en la que la esclavitud era habitual y en la que se podía explotar a las personas como si fueran una mercancía común? No olvides suscribirte y haz clic aquí para ver otro de nuestros videos.